Hola a todos, bienvenidos una vez más a Sebastian Fanfics. Hoy les traigo un nuevo capítulo de Fusión Omniversal, un Saiyajin entre Marvel y DC. Quiero aclarar que yo no soy el creador de la historia. Todos los derechos de los personajes, el universo y la misma historia original pertenecen a sus respectivos autores y creadores. Esta es solo algo que hago para que más personas puedan disfrutarla. Pueden encontrar el enlace a la historia original en la descripción del video. Como siempre, me esfuerzo por traerles las mejores historias de sus fandoms favoritos con traducción cuidada y audio para que puedan disfrutarlas mejor. Si les está gustando el video, les agradecería muchísimo que le den like, dejen un comentario y se suscriban al canal para no perderse los próximos capítulos. También, si quieren apoyarme un poco más, tengo mi Ko-fi donde pueden invitarme un café. Pueden encontrar el enlace en la descripción. Estoy haciendo todo esto desde el celular, así que cada apoyo me ayuda mucho a seguir traduciendo y en el futuro poder comprar una PC para subir más seguido. De antemano, muchísimas gracias por estar ahí y por el apoyo. Vamos con el capítulo de hoy. Capítulo 1. El génesis de un Saiyajin en el multiverso, el agua fría lo despertó. El peso del líquido en su piel lo hizo estremecerse mientras flotaba, perdido, en la quietud de un lago. Abrió los ojos lentamente, parpadeando contra la luz tenue que se reflejaba en la superficie. Apenas sentía su cuerpo, pequeño y desconocido, mientras luchaba por alcanzar la orilla. Cuando sus pies tocaron tierra firme, jadeó, tosiendo mientras intentaba ordenar sus pensamientos. Se inclinó sobre el agua, buscando algo que le diera respuestas, pero lo único que encontró fue el reflejo de un niño. Se miró con incredulidad. Su rostro era redondeado, infantil. El cabello oscuro caía en mechones desordenados sobre una frente pequeña, y sus ojos grandes y brillantes lo observaban como si fueran los de un extraño. ¿Por qué estoy en este cuerpo?, se preguntó, llevándose las manos al rostro. El bosque alrededor era denso y silencioso, y el cielo nublado parecía cargar con una amenaza inminente. No había rastro de su pasado, ni de quién era. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Las preguntas surgían con un peso que lo hacía temblar. Sabía, de alguna manera, que no pertenecía a este lugar, pero no podía recordar de dónde venía. Algo dentro de él comenzó a brotar, un conocimiento extraño que no lograba comprender del todo. Sabía que podía crear algo. Pociones. ¿Pociones? Repitió en voz baja, sintiendo cómo esa palabra resonaba en su mente. Conocía las reglas, entendía su potencial, pero también sabía que no debía usarlas aún. Algo le decía que el peligro de este lugar era más grande de lo que imaginaba. Decidió avanzar, dejando atrás el lago en busca de respuestas. Caminó durante horas hasta llegar a los restos de un pequeño pueblo, donde el silencio era aún más abrumador. Las casas estaban en ruinas, los escombros esparcidos como si hubieran sido golpeados por una tormenta. ¿Qué pasó aquí?, se preguntó, observando los restos carbonizados de una casa. El sonido de motores lo hizo detenerse. Se escondió rápidamente tras un muro derrumbado, observando con cautela cómo vehículos militares entraban al lugar. Hombres armados descendieron de los camiones, uniformados como soldados del gobierno. ¿Quiénes son ellos?, pensó, mirando cómo revisaban el área con una precisión calculada. Uno de los soldados gritó algo en un idioma que no reconoció, y los demás se dispersaron, inspeccionando las casas. Algo en su postura y movimientos le resultaba extraño, como si estuvieran buscando algo más que supervivientes. Se acercó un poco más, manteniéndose fuera de vista. Entonces, vio a uno de los soldados retirar su casco, revelando un tatuaje en forma de calavera con tentáculos en su cuello. ¿Eso es, Hydra? Se detuvo, intentando recordar. Algo en su mente le decía que ese símbolo era peligroso, que Hydra, esa palabra extraña y al mismo tiempo familiar, representaba algo malo. No hay nadie aquí, gritó uno de los hombres, pero su tono era frío, carente de preocupación. El supuesto soldado levantó su arma y disparó al aire, provocando que algunos escombros cayeran de una casa cercana. Esto no está bien. No son soldados, pensó, sintiendo como el miedo comenzaba a apoderarse de él. Intentó retroceder en silencio, pero un crujido bajo sus pies lo traicionó. Una rama rota. Uno de los hombres giró la cabeza rápidamente hacia su posición. Allí hay alguien, gritó el hombre, señalando hacia los arbustos. Sin pensarlo, el niño corrió. Su cuerpo pequeño se movía con rapidez entre los escombros, pero los hombres no tardaron en perseguirlo. Los disparos resonaron detrás de él, destrozando árboles y rocas mientras intentaba escapar. ¿Por qué me están persiguiendo? ¿Qué quieren de mí?
pensó, el corazón latiendo con fuerza mientras zigzagueaba entre el terreno irregular. Finalmente, tropezó y cayó, raspándose las rodillas. Los hombres se acercaban, y el miedo lo paralizó por un instante. Pero entonces, algo dentro de él despertó. Una energía cálida y brillante comenzó a recorrer su cuerpo, como si respondiera al peligro. ¿Qué es esto?, se preguntó, sintiendo cómo esa energía fluía hacia sus manos. Uno de los hombres estaba a punto de alcanzarlo, su arma apuntando directamente hacia él. Instintivamente, levantó las manos, y una onda de energía invisible salió disparada, lanzando al soldado por los aires. Los demás se detuvieron, sorprendidos por lo que acababan de presenciar. «Es un mutante», gritó uno de ellos, levantando su arma. Sin entender cómo, el niño se levantó y corrió nuevamente. Esta vez, la energía parecía impulsarlo, dándole una velocidad que nunca había sentido antes. En cuestión de minutos, había dejado atrás a sus perseguidores, escondiéndose en los restos de un edificio. Se acurrucó contra una pared, tratando de controlar su respiración. Las lágrimas comenzaron a caer mientras el miedo y la confusión lo consumían. ¿Qué soy? ¿Por qué puedo hacer esto?, pensó, cerrando los ojos mientras intentaba encontrar respuestas en su mente vacía. Por ahora, todo lo que sabía era que estaba solo, perdido en un lugar hostil. Pero en su interior, una pequeña chispa de esperanza comenzaba a arder. Tal vez, si seguía adelante, encontraría las respuestas que buscaba. Capítulo 2. Un nombre para recordar. El sol se escondía lentamente tras las colinas, pintando el cielo con tonos naranjas y violetas. El niño avanzaba entre los árboles, sintiendo como la brisa fría rozaba su piel. Estaba exhausto, pero el hambre y el miedo no lo dejaban detenerse. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién soy? Las preguntas giraban en su mente como un remolino. No recordaba nada, solo un vacío abrumador que lo hacía sentir perdido. De repente, un ruido rompió el silencio. Se detuvo en seco, agachándose detrás de un arbusto mientras observaba con cautela. Era un crujido, como si alguien pisara una rama cercana. Entonces la vio. Una niña, no mayor que él, caminaba lentamente entre los árboles. Su cabello rojizo estaba desordenado, y llevaba un vestido sencillo que parecía haber visto días mejores. En sus brazos sostenía una muñeca hecha de trapos, con la cabeza inclinada hacia un lado como si estuviera cansada también. El niño se quedó quieto, observándola desde su escondite. La niña parecía estar buscando algo. Sus ojos se movían de un lado a otro, llenos de incertidumbre. «Hola», dijo ella finalmente, con una voz suave pero temblorosa. El niño dudó. Podría ser una trampa, pero algo en la manera en que abrazaba a su muñeca le decía que estaba tan perdida como él. Lentamente, se levantó de su escondite. «¿Quién eres?», preguntó, manteniendo cierta distancia. La niña dio un pequeño brinco al escucharlo, pero no huyó. En lugar de eso, lo miró con curiosidad. «¿Quién eres tú?», respondió, abrazando su muñeca con más fuerza. El niño no sabía qué decir. Las palabras parecían atascadas en su garganta. «No lo sé», dijo al final, bajando la mirada. La niña frunció el ceño, claramente confundida. «¿Cómo que no sabes?». «No sé quién soy. No sé qué hago aquí, ni siquiera sé mi nombre». La niña inclinó la cabeza, evaluándolo como si tratara de resolver un misterio. Después de un momento, dio un paso hacia él. «Eso es raro», dijo con franqueza. El niño no pudo evitar sentir una punzada de vergüenza. «Sí, supongo que sí». La niña lo miró con más atención y sonrió de repente, como si se le hubiera ocurrido una idea. «Si no tienes un nombre, podemos inventarte uno». El niño la miró, sorprendido. «¿Inventarme uno?». «¿Sí?», dijo ella con entusiasmo, dejando su muñeca en el suelo para poner sus manos en la cintura. «Tienes que llamarte de alguna forma, ¿no?». El niño dudó. Nunca había pensado en eso, pero ella tenía razón. ¿Cómo podría seguir adelante sin un nombre? «¿Qué tal, Sholan?», sugirió después de pensarlo un momento. «¿Sholan?», repitió él, probando cómo sonaba. «Sí», dijo ella, asintiendo con entusiasmo. «En mi idioma, hay una palabra, Seoran, que significa único o raro. Y como actúas raro, me parece que te queda perfecto». El niño parpadeó, algo sorprendido. Pero la sonrisa de la niña era contagiosa, y no pudo evitar sonreír también. «Sholan, me gusta». «Entonces Sholan», dijo ella, claramente orgullosa de su elección. «Es un nombre fuerte, y también suena bonito».
Por primera vez desde que había llegado a este lugar desconocido, el niño sintió algo parecido a la calma. No sabía por qué, pero tener un nombre hacía que todo pareciera un poco menos aterrador. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. Un ruido metálico y pasos apresurados rompieron el silencio. Ambos niños giraron la cabeza al mismo tiempo hacia la fuente del sonido. Entre los árboles, comenzaron a aparecer hombres vestidos con uniformes negros. Llevaban armas y el símbolo de una calavera roja en sus brazos. Hydra. El miedo se apoderó de la niña, quien rápidamente tomó la mano de Sholan. Tenemos que escondernos. Susurró, tirando de él hacia un grupo de raíces expuestas. Sholan no se resistió. Se dejaron caer en el hueco debajo de las raíces, tratando de no hacer ruido. Desde su escondite, pudieron ver a los hombres moviéndose entre los árboles, buscando algo. ¿Quiénes son?, preguntó Sholan en un susurro. Ellos son los malos. Vinieron por mi familia. Sholan apretó los puños. Algo dentro de él comenzó a revolverse, una sensación extraña que no podía explicar. Era como un calor que se extendía por su cuerpo, una energía que no entendía pero que sentía que estaba ahí, esperando ser utilizada. Los pasos de los hombres se acercaban. La niña respiraba rápidamente, aferrándose a su muñeca de trapo. Sholan la miró y, por primera vez, sintió algo más fuerte que el miedo. Determinación. Aunque no recordara quién era, aunque no supiera de dónde venía, algo le decía que no dejaría que esos hombres los encontraran. Y que haría todo lo posible por protegerla. Capítulo 3. Refugio familiar. El amanecer trajo consigo un aire gélido que recorría las llanuras de Sokovia. Los dos niños finalmente se detuvieron, escondiéndose tras un grupo de árboles cercanos a una pequeña granja. Sus respiraciones agitadas eran lo único que rompía el silencio del bosque. ¿Estás segura de que es seguro aquí?, preguntó Sholan, todavía sin aliento, mientras observaba la casa a la distancia. La niña asintió con firmeza, aunque sus ojos traicionaban un rastro de duda. Es mi casa. Mis padres estarán allí, y mi hermano también. Sholan miró la modesta vivienda. El humo que salía de la chimenea le dio una sensación de calidez que hacía mucho no experimentaba, pero no podía ignorar la persistente sensación de peligro que los había seguido desde el bosque. ¿Y si ellos también están ahí?, murmuró, refiriéndose a los soldados que los habían perseguido. La niña apretó los labios, como si estuviera evaluando las posibilidades. Finalmente, sacudió la cabeza. No lo estarán. Tomados de la mano, cruzaron con cuidado el último tramo que los separaba de la casa. Antes de que pudieran llegar a la puerta, ésta se abrió de golpe, y un hombre alto con cabello oscuro salió al porche, sosteniendo un viejo rifle en las manos. Su mirada dura se suavizó al ver a los dos niños. «Wanda», gritó, dejando el arma a un lado y corriendo hacia ellos. La niña soltó la mano de Sholan y corrió hacia él, lanzándose a sus brazos. «Papá», el hombre la abrazó con fuerza, pero su mirada se posó rápidamente en Sholan. «¿Quién es este niño?». Antes de que ella pudiera responder, una mujer apareció en la puerta, secándose las manos con un trapo de cocina. «¿Qué está pasando?», preguntó, acercándose con preocupación. «Es un amigo, mamá», dijo Wanda rápidamente, girándose hacia Sholan. «¿Qué pasó?», interrumpió una voz detrás de la mujer. Un niño apareció en el marco de la puerta, con el cabello plateado despeinado y un gesto de curiosidad en el rostro. «Pietro», susurró Wanda, claramente aliviada de verlo. El muchacho bajó los escalones de un salto y se plantó frente a Sholan, examinándolo de arriba a abajo. «¿Y tú quién eres?». Sholan abrió la boca, pero no supo qué decir. «Se llama Sholan», intervino Wanda, adelantándose antes de que él pudiera responder. El padre de Wanda entrecerró los ojos, cruzando los brazos. «¿Y por qué estás aquí, Sholan?». El niño bajó la mirada, sus manos temblaban mientras intentaba encontrar las palabras correctas. Finalmente, se encogió de hombros. «No lo sé», dijo con sinceridad. La habitación quedó en silencio. Pietro ladeó la cabeza. «¿Cómo que no sabes?». «No recuerdo nada», admitió Sholan, apretando las manos en puños. «No sé quién soy, ni de dónde vengo», las palabras salieron como un susurro, pero parecieron llenar la habitación. Wanda, sintiendo la incomodidad de Sholan, dio un paso adelante y lo tomó de la mano. «Lo encontré en el bosque». Estaba perdido y parecía asustado. «¿Nada?», preguntó la madre, con suavidad. Sholan negó con la cabeza, sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir. «Solo sé que había soldados. Tenían armas. Me asusté y corrí».
La madre dejó escapar un suspiro y se agachó para quedar a la altura del niño. Tranquilo, hijo. Aquí estarás seguro. El padre no parecía tan convencido. Si esos hombres estaban cerca del bosque, podríamos estar en peligro. No sabemos a quién buscan o qué quieren. Pero él no tiene a dónde ir, insistió Wanda, con los ojos brillando de determinación. Pietro también intervino, aunque con un tono más práctico. Podemos esconderlo. Si lo ven aquí, pensarán que es solo un amigo nuestro. El padre gruñó, cruzando los brazos con frustración, pero no discutió. Está bien. Puede quedarse, pero debemos tener cuidado. La madre se levantó, sonriendo con calidez. Ven, Sholan. Vamos a darte algo de comer. Debes estar hambriento. Sholan asintió tímidamente y dejó que lo guiara hacia la mesa. Wanda y Pietro se sentaron junto a él mientras la madre servía pan y sopa caliente. Sholan, repitió Pietro, probando el nombre en voz alta. Es un buen nombre, pero suena raro. Wanda sonrió con satisfacción. Por eso me gusta. Sholan no respondió, pero por primera vez desde que llegó a ese lugar, sintió que su pecho se llenaba de algo parecido a la esperanza. Capítulo 4. Un acto de protección. La calma en la pequeña granja duró poco. La familia Maximoff estaba acostumbrada a la incertidumbre, pero había algo diferente en los eventos recientes. La presencia de Sholan y el miedo palpable en sus ojos era una señal de que algo más grande estaba sucediendo. Por cierto, creo que las presentaciones son necesarias, dijo el padre de Wanda y Pietro mientras se sentaban a la mesa después de la cena. Se levantó de su silla y extendió una mano hacia Sholan con una leve sonrisa. Soy Oleg Maximoff, el padre de estos dos traviesos. Sholan, aunque tímido, estrechó su mano y murmuró un tímido gracias. Y esta es mi esposa, Irina Maximoff, continuó, señalando a la mujer que sonreía cálidamente desde el otro extremo de la mesa. Es un placer conocerte, Sholan, dijo Irina mientras recogía los platos vacíos. Espero que te sientas cómodo con nosotros. Ellos son nuestros hijos, como ya habrás notado, agregó Oleg, con un tono más ligero. Wanda y Pietro Maximoff. Son gemelos, aunque no lo parezca con la cantidad de problemas que generan. Papá. Protestó Pietro, fingiendo indignación. Wanda simplemente sonrió, mientras Sholan miraba a la familia con una mezcla de incomodidad y agradecimiento. Había algo en su dinámica que le hacía sentir nostalgia por algo que no recordaba. Gracias, por dejarme quedarme, dijo al fin, con voz queda. Eres bienvenido, hijo, respondió Irina. Pero debemos ser cuidadosos. No sabemos qué buscan esos soldados ni por qué estaban tan cerca. Oleg asintió con gravedad. Si alguna vez volvemos a verlos, debemos estar preparados para actuar rápidamente. Mientras la conversación continuaba, Sholan sintió una sensación extraña en su interior. Era como si algo en su ser le estuviera advirtiendo que el peligro no estaba lejos. No podía explicar de dónde provenía esa sensación, pero sabía que no podía ignorarla. Más tarde esa noche Sholan se quedó despierto mientras la familia dormía. Los sonidos del bosque eran tranquilizadores, pero algo seguía inquietándole. No podía dejar de pensar en los soldados que los habían perseguido. De repente, un leve ruido en el exterior lo hizo sobresaltarse. Caminó sigilosamente hasta la ventana y miró hacia el horizonte. A lo lejos, luces de linternas se movían entre los árboles. No puede ser, murmuró para sí mismo. No tenía tiempo que perder. Corrió hacia la habitación donde dormían los Maximoff y golpeó la puerta con urgencia. Despierten. Vienen hacia aquí. Oleg fue el primero en levantarse, seguido por Irina. ¿Qué ocurre? Preguntó Oleg, visiblemente preocupado. Vi luces, soldados. Se están acercando. El rostro de Oleg se endureció, y de inmediato comenzó a dar órdenes. Irina, despierta a los niños. Sholan, ayúdame a cerrar las puertas y ventanas. Mientras todos se preparaban, Sholan sintió una presión creciente en su pecho. Esa sensación extraña se intensificaba, y algo dentro de él parecía estar acumulándose, como un río a punto de desbordarse. Cuando los soldados finalmente rodearon la granja, Sholan sintió que el tiempo se ralentizaba. Los pasos de las botas resonaban cada vez más cerca, y las voces en un idioma desconocido se mezclaban con el sonido del viento. Tenemos que salir de aquí, dijo Irina, sosteniendo a Wanda de la mano mientras Pietro los seguía de cerca. No hay tiempo, mamá, dijo Wanda, con el miedo reflejado en su rostro. Sholan comenzó a respirar de forma irregular. Una sensación de pánico se apoderó de él mientras los soldados golpeaban la puerta principal con fuerza.
Quería hacer algo, pero no sabía qué. Entonces ocurrió. Una explosión de energía invisible emergió de su cuerpo, iluminando la habitación con un destello repentino. Todo a su alrededor se desvaneció en un instante, como si el mundo hubiera sido tragado por la nada. Sholan abrió los ojos y sintió que el suelo bajo él era diferente. Ya no estaba en la granja. A su alrededor, Wanda, Pietro, Irina y Oleg estaban despiertos, pero tan desorientados como él. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Pietro, mirando a su alrededor con los ojos abiertos de par en par. No lo sé, murmuró Irina, sosteniendo la mano de su esposo con fuerza. Wanda, todavía aferrada al brazo de Sholan, lo miró con una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Fuiste tú?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Sholan se llevó una mano a la cabeza, confundido y aturdido. Yo, no lo sé. No sé qué pasó. Oleg dio un paso adelante, observando el entorno con atención. Era un lugar desconocido, con edificios altos que se alzaban hasta el cielo y luces que parpadeaban en la distancia. Estamos lejos de la granja, eso es seguro, dijo con tono grave. ¿Cómo? Irina comenzó a preguntar, pero se interrumpió al ver la expresión de Sholan. El niño parecía tan desconcertado como ellos, sus ojos reflejaban un miedo profundo que no sabía cómo expresar. Wanda apretó su mano suavemente, buscando tranquilizarlo. Estamos juntos, y eso es lo que importa ahora. Oleg asintió, dejando a un lado las preguntas por el momento. Tienes razón. Necesitamos mantenernos unidos. Descubriremos dónde estamos. Sholan miró a los Maximov, sintiendo una mezcla de alivio y responsabilidad. Aunque no entendía cómo había sucedido, sabía que debía protegerlos. Había algo en ellos, en su bondad y calidez, que despertaba en él una necesidad de ser útil, de devolverles lo que habían hecho por él, en especial a Wanda. Mientras tanto, en un campamento improvisado cerca de la granja abandonada, un grupo de soldados discutía apresuradamente. ¿Lo captaste?, preguntó uno, sosteniendo un dispositivo que emitía un leve brillo. Sí, el mismo pulso de energía que apareció hace semanas, justo antes de que comenzara todo esto, respondió otro, examinando la pantalla. ¿Estás seguro de que es el mismo? El hombre asintió, con el rostro serio. Absolutamente. Esa firma es única. No hay error. Entonces significa que estamos cerca, dijo el primero, apretando los dientes. Lo que los soldados no sabían, es que ese mismo pulso había sido el causante de la aparición de Sholan en este mundo. El pulso de energía que detectaron era algo más que una simple anomalía. El origen de esa energía estaba vinculada a un suceso que cambiaría el curso de todo lo que estaba por venir. Capítulo 5. Maximov, la llegada a Nueva York fue un torbellino de emociones para los Maximov y para Sholan. Apenas pusieron un pie en la ciudad, se sintieron abrumados por el bullicio, las luces y el caos que parecían rodearlos en todo momento. Oleg y su esposa, confundidos y visiblemente agotados, se debatían entre qué hacer primero: buscar ayuda, encontrar refugio o simplemente respirar. Fue entonces cuando una figura amable y sonriente apareció entre la multitud. ¿Necesitan ayuda?, preguntó una mujer joven con cabello castaño recogido en una coleta alta. Vestía una camiseta blanca con el logotipo de Feast, un sol naciente estilizado que irradiaba esperanza. Oleg asintió, agradecido pero cauteloso. La mujer, quien se presentó como Ana, explicó que trabajaba en la organización y que su misión era ayudar a quienes lo necesitaran. Sin juzgar ni hacer preguntas incómodas, los guió hacia un edificio modesto pero acogedor, que servía como centro comunitario de Feast. Dentro, el ambiente era cálido y relajado. Había mesas llenas de comida, ropa limpia apilada en estantes y voluntarios que parecían genuinamente interesados en ayudar. Mientras Ana se aseguraba de que los Maximov tuvieran lo necesario, otra joven voluntaria apareció en escena. Hola, soy Mai. Se presentó con una sonrisa dulce mientras entregaba una taza de té caliente a Oleg. Mai Parker, aunque joven, irradiaba una madurez y compasión que inmediatamente generaron confianza en la familia. Mientras los niños bebían algo caliente y Sholan miraba con ojos grandes todo lo que ocurría a su alrededor, Mai se sentó junto a ellos. ¿De dónde vienen?, preguntó con suavidad, consciente de no presionar demasiado. De Sokovia, respondió Oleg, improvisando una historia sobre cómo habían tenido que huir debido al conflicto que azotaba su país. Mai asintió, sus ojos reflejando empatía. Debe haber sido difícil, pero están a salvo ahora. Feast hará todo lo posible para ayudarlos a empezar de nuevo.
Mientras tanto, Sholan permanecía en silencio, su mente todavía intentando procesar lo que había ocurrido. Sabía que había sido él quien, de alguna manera inexplicable, había transportado a los Maximoff a este lugar. El evento lo había dejado asustado y con una sensación de vacío, como si hubiera drenado una parte esencial de sí mismo. Se prometió no volver a intentar algo tan extraño hasta entender mejor lo que le estaba sucediendo. Con el tiempo, Feast ayudó a la familia a establecerse. Oleg consiguió un trabajo modesto gracias a las conexiones de la organización, y su esposa comenzó a ayudar en el centro comunitario, agradecida por la bondad que habían recibido. Sholan, por otro lado, enfrentaba un camino más complicado. Sin recuerdos ni documentos que avalaran su identidad, obtener una ciudadanía parecía un sueño distante. Sin embargo, los Maximoff lo trataban como a uno de los suyos, integrándolo en cada aspecto de su nueva vida. Wanda y Pietro, aún jóvenes, empezaron a adaptarse a su entorno, aunque no sin dificultades. Wanda en particular se sentía cada vez más cercana a Sholan. Entre juegos y conversaciones, se formó un vínculo especial, uno que con el tiempo podría transformarse en algo más profundo. La vida continuaba en Nueva York. Los Maximoff y Sholan, aunque todavía inseguros de su futuro, encontraban consuelo en los pequeños actos de bondad que les ofrecían personas como Mai y los voluntarios de Feast. Era un nuevo comienzo, lleno de desafíos, pero también de esperanza. En otro lugar, en una dimensión desconocida, algo oscuro y ominoso se movía lentamente. Una niebla negra se extendía como un manto, cubriendo lo que una vez fueron mundos vibrantes y llenos de vida. Miles de vidas habían sido extinguidas en un suspiro, dejando tras de sí un silencio aterrador. Este eco distante comenzaba a filtrarse en la vastedad del multiverso, su amenaza todavía fuera del alcance de aquellos que, sin saberlo, habrían de enfrentarlo algún día. Disculpen la interrupción, solo quería recordarles que este es el video original que se subió aquí en Sebastian Fanfics. Si están escuchando el mismo audio o viendo el mismo video en otro canal, probablemente lo tomaron de aquí sin permiso. Les agradezco muchísimo que apoyen el contenido original, eso me ayuda a seguir traduciendo más historias para ustedes. Muchas gracias y sigamos con el capítulo. Capítulo 6. 2 años después, 2 años habían transcurrido desde aquel caótico día en que los Maximoff y Sholan llegaron a Nueva York. La vida había cambiado para todos. El tiempo no solo les había dado estabilidad, sino también la oportunidad de formar un vínculo que trascendía la sangre. Los Maximoff eran ahora ciudadanos americanos, adaptados a su nueva vida, pero Sholan, pese a todos los esfuerzos, seguía atrapado en la burocracia, sin papeles que confirmaran su identidad ni pasado. En ese tiempo, Sholan había aprendido mucho sobre sí mismo y sobre las extrañas habilidades que parecían residir en su interior. Había dedicado innumerables noches a comprender cómo controlar el misterioso poder que lo había llevado a este mundo. Con paciencia, experimentación y una extraña intuición que parecía guiarlo, descubrió que podía crear pociones, pero había una condición: solo tenía una oportunidad para hacerlo. Este límite lo llenaba de una mezcla de emoción y precaución. Sabía que cualquier error podría ser irreversible. Sin embargo, Sholan no había dejado que su peculiaridad lo alejara de la vida cotidiana. Había encontrado en Wanda y Pietro una familia que lo aceptaba sin cuestionamientos. Pietro, quien al principio se mostró más reservado, había llegado a tratar a Sholan como a un hermano menor. Incluso bromeaba llamándolo cuñado, un apodo que siempre hacía sonrojar a Wanda. Vamos, cuñado, dijo Pietro con una sonrisa burlona una tarde mientras jugaban al baloncesto en la cancha del vecindario. Si sigues lanzando así, nunca me ganarás. Sholan rodó los ojos, tratando de ignorar el rubor que subía a sus mejillas. Sabía que Pietro lo molestaba con cariño, y en el fondo, apreciaba esa camaradería. Wanda observaba desde un banco cercano, riéndose de las payasadas de su hermano y Sholan. Los tres habían formado un lazo inseparable. Wanda y Sholan, en particular, compartían una conexión profunda, algo que sus padres, Oleg y su esposa, habían notado desde hacía tiempo. Esos dos están destinados el uno para el otro, comentó Oleg a su esposa una noche mientras veían a los niños reír y hablar en la sala. Sholan es un buen muchacho. Haría cualquier cosa por nuestra hija. Y Wanda haría lo mismo por él, respondió su esposa con una sonrisa suave. Solo espero que ese amor crezca y madure con ellos. Sholan, por su parte, hacía todo lo posible para retribuir el cariño que había recibido de la familia Maximoff.
Ayudaba en casa, cuidaba a Wanda y Pietro como si fueran su propia sangre, y encontraba formas de apoyar a Olaf y su esposa en sus trabajos, incluso si eso significaba quedarse horas ordenando estanterías o llevando cajas pesadas. Pero no todo era sencillo. La falta de una identidad legal seguía siendo un problema. Los intentos de Olaf por conseguirle papeles a Sholan habían sido infructuosos. Los trabajadores sociales y abogados a los que acudieron siempre encontraban trabas burocráticas. Esto frustraba a Olaf, pero Sholan mantenía la esperanza. No te preocupes, papá Olaf, dijo Sholan un día mientras lo ayudaba a cargar cajas en el centro comunitario de Feast. Sé que las cosas se resolverán eventualmente. Mientras esté con ustedes, estoy bien. Olaf le dio una palmada en el hombro, agradecido por la madurez y positividad de aquel niño que había aparecido de forma tan misteriosa, pero que ahora era parte fundamental de su familia. Una tarde, después de la escuela, Wanda y Sholan estaban sentados en un parque cercano. La luz del atardecer bañaba la ciudad de tonos cálidos, y una ligera brisa acariciaba las hojas de los árboles. ¿En qué piensas?, preguntó Wanda, inclinándose hacia él. En todo, respondió Sholan con una pequeña sonrisa. En cómo llegué aquí, en cómo ustedes se convirtieron en mi familia, y en cómo quiero protegerlos. Wanda le tomó la mano, su rostro iluminado por una mezcla de afecto y tristeza. No tienes que cargar con todo, Sholan. Estamos juntos en esto. Sholan asintió, apretando suavemente la mano de Wanda. Aquellos momentos eran su refugio, un espacio donde podía ser completamente honesto sobre sus miedos y sueños. Sin embargo, en las semanas siguientes, Wanda comenzó a mostrar signos de fatiga. Al principio, nadie le dio importancia. La familia asumió que tal vez estaba estresada por la escuela o las actividades del centro comunitario. Pero pronto los síntomas se intensificaron. Wanda, ¿te sientes bien?, preguntó Sholan una noche mientras ella descansaba en el sofá. Solo estoy cansada, respondió ella con una sonrisa débil. Nada de qué preocuparse. Pero Sholan sabía que algo no estaba bien. La mirada cansada de Wanda y su falta de energía encendieron una alarma en su mente. Pietro también comenzó a notarlo, dejando de lado su actitud despreocupada para vigilar de cerca a su hermana. No sé qué le pasa, le confesó Pietro a Sholan un día, pero si algo está mal, tenemos que encontrar la forma de ayudarla. Sholan asintió, decidido a hacer todo lo que estuviera en su poder. Aunque no lo sabía en ese momento, el destino parecía prepararlo para tomar decisiones importantes, decisiones que podrían cambiar no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. La familia Maximoff, sin embargo, aún no era consciente de cuán profundas serían las pruebas que estaban por enfrentar. La conexión entre ellos, especialmente entre Wanda y Sholan, sería puesta a prueba de maneras que ninguno podía imaginar. Capítulo 7. El despertar de los recuerdos. 6 meses habían pasado desde que los primeros síntomas aparecieron en Wanda. Su energía, antes vibrante, parecía haberse desvanecido por completo. Estaba cada vez más pálida, y su cuerpo, frágil, apenas soportaba las actividades más simples. A medida que su salud empeoraba, la desesperación se apoderó de la familia Maximoff. Los médicos no lograban encontrar respuestas. Exámenes tras exámenes solo arrojaban resultados confusos. No había infecciones, enfermedades conocidas ni anomalías físicas evidentes. Era como si algo invisible e incomprensible estuviera drenando la vida de Wanda. En casa, el ambiente estaba cargado de preocupación. Pietro se mostraba inusualmente callado, dedicando cada momento a cuidar a su hermana. Olaf y su esposa rezaban en silencio, buscando fuerzas donde no las había. Sholan, por su parte, no se apartaba del lado de Wanda. Aunque era solo un niño, su mirada reflejaba una determinación inquebrantable. Sholan, murmuró Wanda un día, su voz apenas un susurro. Estoy aquí, Wanda. No te preocupes, voy a encontrar la forma de ayudarte. Wanda sonrió débilmente, pero su expresión estaba cargada de tristeza. Ella misma sentía que algo dentro de su cuerpo estaba cambiando, algo que ni siquiera los médicos podían explicar. Una noche, mientras la familia estaba reunida alrededor de Wanda, ella comenzó a convulsionar. Su cuerpo se sacudió violentamente, y su respiración se volvió irregular. Wanda, gritó Pietro, sosteniéndola con cuidado mientras intentaba estabilizarla. Sholan se acercó rápidamente, pero en ese instante, algo inesperado sucedió. Un pulso de energía, rojo como la sangre, se liberó del cuerpo de Wanda. Era un destello de caos puro, incontenible y poderoso.
La onda de energía impactó a todos en la habitación, pero en Sholan tuvo un efecto diferente. Sintió como la energía invadía su mente, desatando una tormenta de imágenes y recuerdos enterrados en lo más profundo de su ser. Cayó al suelo, inconsciente, mientras su mente era arrastrada por un torrente de memorias. En su inconsciencia, Sholan comenzó a recordar. Primero, fragmentos vagos de un mundo distante, lleno de historias que una vez lo habían apasionado. Solo Leveling, Death March, Tactime y God Reincarnated as a Slime. Luego, imágenes más claras de los universos de Marvel y DC Comics desfilaron por su mente. Recordó los héroes, los villanos, los eventos que definieron esos mundos ficticios que él tanto admiraba. De repente, todo encajó. Comprendió dónde estaba, el universo Marvel. Y no solo eso, sino que entendió que este mundo no era ficción, sino una realidad completamente nueva en la que él formaba parte. Los recuerdos de su vida anterior, su amor por las historias de fantasía y los sistemas de habilidades, se combinaron con su conocimiento actual. Al despertar, Sholan tenía una claridad que nunca antes había sentido. Abrió los ojos lentamente, encontrándose en su habitación. Pietro estaba sentado a su lado, con el rostro lleno de preocupación. «Finalmente despiertas», dijo Pietro, dejando escapar un suspiro de alivio. «Nos diste un buen susto, cuñado». Sholan se sentó con esfuerzo, su mente aún procesando la avalancha de información. Observó a Pietro y luego a Wanda, que descansaba en una cama al otro lado de la habitación, todavía débil. «¿Qué pasó?», preguntó Pietro. Sholan respiró hondo. «Sé lo que está pasando con Wanda, y sé cómo salvarla». Pietro lo miró incrédulo. «¿De qué estás hablando?». «No hay tiempo que perder», continuó Sholan, ignorando la pregunta. «Lo que le ocurre a Wanda está relacionado con su energía. Es caos puro, algo que su cuerpo no puede manejar todavía. Pero puedo ayudarla». «¿Cómo?», preguntó Pietro, agarrándolo del brazo. «¿Qué puedes hacer tú que ni los médicos ni nadie más ha podido?». Sholan lo miró directamente a los ojos, con una firmeza que no parecía propia de un niño. «Con mis pociones». Pietro frunció el ceño, confundido. «¿Pociones?». «Sí», respondió Sholan, poniéndose de pie. «Durante estos años, descubrí que puedo crear pociones con propiedades únicas. Ahora entiendo que puedo darles funciones generales al principio y luego editarlas para que sus efectos sean aún más potentes». Pietro lo observó, todavía escéptico, pero algo en la voz de Sholan lo hizo detenerse. No era una simple idea infantil. Había una convicción real en sus palabras. Sholan se acercó a Wanda, tomando su mano con cuidado. Su rostro reflejaba una mezcla de amor y determinación. «No voy a dejarte, Wanda. Prometí protegerte, y lo haré». Sabía que el proceso de crear una poción no sería sencillo, pero estaba decidido a intentarlo. Necesitaba enfocarse, canalizar toda su energía y creatividad en una única solución. Por primera vez, su habilidad parecía más clara que nunca. Comprendía que tenía el poder para cambiar el destino de Wanda, pero también sabía que cualquier error podía ser fatal. Con un último vistazo a Pietro, Sholan respiró profundamente. «Voy a empezar. Confía en mí». La habitación quedó en silencio, mientras todos observaban a Sholan. En su interior, el niño sabía que estaba en el momento más importante de su vida. Los recuerdos de su pasado, combinados con la realidad de su presente, lo habían preparado para este instante. Mientras comenzaba a trabajar en la poción, un pensamiento cruzó su mente. Este es solo el comienzo. Capítulo 8. El nacimiento del Nexus cognitivo. Sholan observó los orbes de luz que flotaban frente a él. Cada uno brillaba con un color único, representando las pociones que había decidido crear basándose en su recién recuperado conocimiento. Estos orbes, llenos de energía pura, no solo simbolizaban su potencial, sino también la esperanza de salvar a Wanda. 6 de ellos estaban diseñados para darle las herramientas necesarias para sobrevivir y crecer en este peligroso universo, mientras que el 7º, un orbe de luz rojo cálido con un halo plateado, contenía la clave para salvar la vida de Wanda. «Es ahora o nunca», susurró, mirando fijamente las pociones. Sholan sabía que cada poción representaría un inmenso dolor al consumirla, un costo físico y emocional que debía pagar. Sin embargo, también comprendió que el dolor de la poción destinada a Wanda sería devastador. Decidió entonces distribuir su peso entre las otras 6. «No importa cuánto duela». Apretó los puños, decidido. Wanda vale cada segundo de sufrimiento. Sholan decidió empezar con la poción de apoyo.
Era crucial obtener ayuda inmediata para preparar el terreno y garantizar que las otras pociones se usaran de manera efectiva. Al sostener el orbe dorado, sintió una calidez reconfortante, como si el universo le estuviera ofreciendo un respiro antes de la tormenta. Necesito algo más que simples herramientas, pensó. Necesito una ventaja definitiva. Cerró los ojos y comenzó a editar la poción. Se concentró en 3 aspectos esenciales. Un asistente de inteligencia artificial avanzado que pudiera analizar, planificar y ofrecer estrategias en tiempo real. Una tienda universal, capaz de acceder a objetos, habilidades y conocimientos de cualquier rincón del universo. Un inventario infinito, similar al de The Admarch, donde pudiera almacenar cualquier cantidad de recursos y equipo. Visualizó cómo cada función se integraba en la poción, refinándola hasta que se sintió perfecta. Con cada ajuste, el orbe cambiaba, su luz dorada intensificándose hasta que parecía un pequeño sol en sus manos. Esta es la poción del Nexus cognitivo, dijo finalmente, viendo cómo el orbe brillaba aún más, confirmando su transformación y el conocimiento intrínseco que flotaba en su alma. Sholan tomó una última respiración antes de absorber el Nexus cognitivo. Tan pronto como el orbe tocó su pecho, un dolor indescriptible lo atravesó, como si su cuerpo estuviera siendo desgarrado y reconstruido al mismo tiempo. Apretó los dientes para no gritar, su cuerpo temblando mientras soportaba la agonía. Sentía cada fibra de su ser siendo reconfigurada para integrar las nuevas capacidades. Cada segundo parecía una eternidad, pero Sholan se negó a rendirse. Finalmente, el dolor comenzó a disminuir, dejando en su lugar una sensación de claridad y conexión. «¿Lo logré?», murmuró, agotado. En su mente, una voz femenina, cálida pero profesional, resonó. Asistente Nexus activado. «Hola, Sholan. Mi nombre es Cortana, y estoy aquí para ayudarte». Una sonrisa cansada apareció en el rostro de Sholan. Había funcionado. «Cortana, necesito que analices la condición de Wanda y encuentres una solución». «Entendido». Analizando, la voz de Cortana se detuvo brevemente antes de continuar. «Lo siento, no puedo ayudarte. Mi acceso a la base de datos de información está bloqueado». Sholan sintió un golpe en el pecho, como si el aire se hubiera escapado de sus pulmones. «¿Qué quieres decir con que no puedes acceder?» «Mis capacidades están limitadas debido a la falta de una conexión estable con las bases de datos y una arquitectura robusta en el software. Necesito acceso externo y una estructura robusta para desbloquear esta función». El cansancio y la frustración comenzaron a acumularse en Sholan, pero respiró hondo para calmarse. «Está bien, Cortana. Vamos a resolver esto». Su determinación no se debilitó. Este era solo un obstáculo más, y no iba a detenerlo. Mientras miraba los orbes restantes, Sholan sabía que el camino por delante sería aún más duro. Pero también sabía que cada paso lo acercaba más a salvar a Wanda, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para lograrlo. «Una menos. 6 por hacer», murmuró, con los ojos llenos de una nueva resolución. Capítulo 9. La fusión del conocimiento y el sistema Nexus. Sholan se encontraba en una habitación oscura, apenas iluminada por los destellos de energía cósmica que surgían de su cuerpo. Sus ojos brillaban intensamente, reflejando el dolor y el esfuerzo titánico que estaba llevando a cabo. Su mente era un torbellino de pensamientos, ideas, recuerdos y fragmentos de universos enteros. Cada poro de su ser parecía estar al borde de la explosión. A su lado, Cortana, la inteligencia artificial que había elegido acompañarlo, observaba en silencio, preocupada por la creciente tensión que envolvía al niño. El niño, aunque pequeño en tamaño, estaba absorbido en una tarea monumental. Sabía que las pociones que estaba a punto de consumir podrían destruirlo, pero la necesidad de salvar a Wanda, la mujer que había encontrado en su mundo caótico, lo impulsaba hacia adelante. Su alma resonaba con una mezcla de valentía y desesperación. Con una mano temblorosa, Sholan sostuvo la poción del sistema frente a él. Esta era la segunda de las 3 pociones que había decidido tomar en esa noche, un sacrificio en su lucha por ganar las habilidades necesarias para enfrentar lo que venía. La poción del sistema era su primera oportunidad real de entrar en un sistema de habilidades similar a los de los universos de videojuegos y novelas de sistemas. Sin pensarlo mucho, tomó el orbe y bebió el líquido resplandeciendo con una intensidad inhumana. El mundo a su alrededor se desvaneció en un destello brillante. La poción del sistema no solo activó una interfaz en su mente, sino que comenzó a reorganizar su estructura interna, generando nuevas habilidades, estadísticas y funciones. La información comenzó a fluir, desbordando la capacidad de su joven cuerpo y su mente vulnerable.
En su interior, un torrente de números, menús y códigos emergió de manera violenta, saturando cada rincón de su ser. Apareció una interfaz en su mente, similar a la de los videojuegos, una ventana flotante que contenía todo lo necesario para que Sholan creciera y mejorara. Estadísticas. Fuerza. 25, inteligencia. 15, agilidad. 15, resistencia. 100 habilidades. Ninguna misiones. Misión principal. Salvar a Wanda Maximoff. Recompensa. Una carta ultra rara, cada uno de esos elementos se presentaba ante Sholan como un océano vasto, como un monstruo que lo devoraba. Pero lo que lo dejaba completamente expuesto a la angustia, pero lo más aterrador era el dolor mental que venía con esa expansión de poder haciendo que su estatus de resistencia continúe creciendo. No puedo soportarlo. El niño gritó en su mente, pero su voz no se escuchó. Las olas de datos seguían arrasando su ser, invadiendo cada rincón de su alma. Su cuerpo temblaba, y su piel se quemaba por la energía. Había algo más que interfería en el proceso. El conocimiento universal. Era el siguiente paso en su misión, y estaba en camino. En cuanto las primeras oleadas de energía cósmica se desvanecieron, sintió una presión invisible empujando su pecho hacia abajo, como si el mismo universo le estuviera pidiendo que parara, que no siguiera adelante. Pero algo dentro de él lo obligó a continuar. Wanda estaba al borde de la muerte, y él era su última esperanza. Con la otra mano temblorosa, agarró el orbe de la poción del conocimiento y la consumió sin vacilar. De inmediato, un choque cósmico ocurrió en su mente. Su cerebro parecía expandirse más allá de los límites del espacio-tiempo, atravesando dimensiones y tiempos distantes. El flujo de información era infinito, como un río interminable que arrastraba con él la conciencia de Sholan. Todo lo sé, pensó en su mente, mientras su visión se convertía en una tormenta de imágenes, escenas de universos lejanos, de superhéroes y villanos de la vasta tela del MCU y del DC Universe. La memoria de todas las batallas, los secretos, las luchas de poder, los destinos cruzados de personajes que no había conocido, y los hilos invisibles que unían todos esos mundos se desplegaron ante él. Con cada instante que pasaba, Sholan sentía como si su mente fuera a estallar. Cada fragmento de conocimiento no solo lo agotaba mentalmente, sino que amenazaba con devorar su alma. Las lágrimas caían de sus ojos, y su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. Su corazón latía con tal fuerza que parecía que iba a explotar. Mientras tanto, los Maximoff, que observaban desde las sombras, veían lo que ocurría con una mezcla de horror y fascinación. Wanda, quien se encontraba al fondo, miraba con el rostro demacrado, sintiendo un dolor compartido con Sholan, aunque no pudiera comprender completamente lo que él estaba atravesando. ¿Qué le pasa?, murmuró ella, sin poder entender cómo ese niño podía estar soportando tanto dolor. Pietro, su hermano, se acercó, tocando su hombro con preocupación. Es como si estuviera perdiendo la razón. Mira cómo sufre. La imagen de Sholan retorciéndose en el suelo, rodeado por una intensa luz cósmica, era desgarradora. Sin embargo, a medida que las luces se intensificaban y las estadísticas comenzaban a estabilizarse en su mente, los orbes de luz comenzaron a materializarse alrededor de su cuerpo. Eran pequeñas esferas brillantes, que se unían al caos de energía cósmica que emanaba de Sholan, proporcionándole una especie de alivio temporal. Los orbes, casi como guardianes cósmicos, fueron absorbiendo parte de la presión que destruía la mente del niño. A lo lejos, los hermanos Maximoff podían ver cómo los orbes comenzaban a estabilizar el flujo de energía. Es como si esas esferas le estuvieran ayudando, comentó Pietro, notando el cambio en la atmósfera. Los orbes brillaban con un resplandor cegador, como si comprendieran la gravedad de la situación. De repente, Sholan dejó de temblar tan violentamente. Un resplandor brillante envolvió su cuerpo, y la energía que había sido tan destructiva parecía volverse más controlable. Finalmente, la voz de Cortana resonó en su mente, suave pero autoritaria. Sholan, me he integrado junto con el conocimiento universal al sistema. El sistema Nexus Universal está activado. Ahora, no solo serás capaz de utilizar las habilidades que has adquirido, sino que también tendrás acceso a toda la información necesaria para salvar a Wanda. Lo hemos logrado, dijo Cortana de forma alegre en la mente de Sholan. El niño respiró profundamente, su cuerpo aún temblando, pero con una claridad mental que no había tenido antes. Se levantó, su alma aliviada, aunque su cuerpo aún estaba agotado por el esfuerzo. Frente a él, el sistema Nexus Universal parpadeaba, y los orbes de luz se desvanecían lentamente almacenándose en su interior.
Pietro y Wanda observaban en silencio, aún sin comprender todo lo que había sucedido, pero con la certeza de que Sholan era más de lo que parecía, más de lo que dejaba entrever. A través del dolor y el sacrificio, Sholan había dado un paso hacia lo imposible. Pietro, impotente, solo podía esperar que, por fin, Sholan hubiera encontrado el poder necesario para salvar a Wanda. A lo lejos, en las sombras del multiverso, el destino de todos estaba a punto de cambiar para siempre. Capítulo 10. El despertar del núcleo. El aire alrededor de Sholan se sentía pesado, como si el propio cosmos estuviera observándolo, esperando que tomara la siguiente decisión crucial. Había superado la sobrecarga de información de la poción del sistema, pero su mente seguía procesando los eventos que había vivido y las revelaciones sobre su conexión con los elementos cósmicos que definían su existencia. Con un suspiro, Sholan cerró los ojos por un momento, dejando que la interfaz de su sistema desapareciera parcialmente. Sin embargo, antes de que pudiera relajarse, la voz de Cortana resonó en su conciencia con claridad inconfundible. Sholan, hay algo más que debes comprender. Su voz era tranquila, pero Sholan sintió una extraña presión. Lo que venía a continuación sería fundamental. Dentro de ti hay algo que te conecta a la energía que causó todo lo que estás experimentando. Cortana continuó. El núcleo del génesis de éter cósmico no solo te otorgó el poder de crear las pociones, sino que, al combinarse con la energía del caos, generó una nueva entidad, el núcleo de armonía del caos. Sholan se quedó en silencio, completamente sorprendido por las palabras de Cortana. El vínculo entre su destino y la energía caótica que había afectado a Wanda era más profundo de lo que imaginaba. La dimensión del caos desapareció debido a que Cthulhu, al sentir la energía del núcleo del génesis y la inestabilidad dimensional a causa de tu llegada, pensó que era su oportunidad de obtener un nuevo poder que le permitiría ingresar a esta dimensión. Sin saberlo, para el caos la energía de los celestiales es como un virus que consume y reescribe, haciendo que toda la dimensión colapsara. A causa de esto, la energía que antes nutría a Wanda también desapareció. Cortana explicó. Lo que ocurrió después fue un efecto colateral de la interacción de esa energía con el núcleo del génesis. La distorsión que creó el colapso dimensional no solo afectó el caos, sino que lo comprimió y lo fusionó con la energía del núcleo del génesis, dándole una forma completamente nueva. Sholan sintió una especie de revelación. Sabía que el caos había sido una fuerza incontrolable, pero nunca imaginó que todo se habría colapsado de tal manera. La desaparición de esa dimensión había dejado a Wanda en su estado actual, perdido el flujo de energía que la había estado estabilizando. Y esa misma energía se había fusionado con el núcleo del génesis, creando un nuevo poder dentro de él. Ese poder, murmuró Sholan, comprendiendo lentamente. Es el núcleo de armonía del caos. Exacto. Cortana afirmó. El núcleo de armonía del caos ahora reside dentro de ti, otorgándote los poderes que usaste en Sokovia. Sin embargo, este poder ha permanecido dormido hasta ahora. Es incompatible con tu propia energía, lo que ha impedido que lo utilices. Su activación fue accidental, y solo ocurrió cuando la situación lo requirió. Sholan frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Por qué se activó? Recuerda lo que sucedió en Sokovia. Cortana continuó. El núcleo de armonía del caos ha estado inactivo, esperando el momento adecuado. La primera vez que se activó fue cuando los soldados se acercaban a Wanda. Ese poder se despertó para salvarla, para protegerla. Lo que experimentaste no fue un desborde de poder, sino una respuesta a una situación crítica que ponía en riesgo a Wanda. Sholan recordó lo sucedido en Sokovia, cuando la energía caótica dentro de él había surgido de forma explosiva al detectar que los soldados de Hydra se dirigían hacia Wanda. Ahora entendía que era el núcleo de armonía del caos el que había tomado control en ambas situaciones críticas. ¿Y qué significa eso ahora? Sholan preguntó, su voz grave. ¿Qué pasa si ese poder vuelve a activarse? Es una energía peligrosa, Cortana respondió con seriedad. Aunque ahora te da una ventaja, esa energía es incompatible contigo. No la controlas completamente, y puede tener consecuencias imprevisibles. El núcleo de armonía del caos puede seguir despertándose en situaciones de alto riesgo, como cuando Wanda está en peligro, pero mientras no aprendas a integrarlo adecuadamente, el poder dentro de ti puede volverse incontrolable. Sholan asintió, sintiendo el peso de la advertencia de Cortana. Aunque el poder del núcleo de armonía del caos había sido vital para salvar a Wanda, también representaba un peligro latente, algo que podría poner en riesgo su vida y la de quienes lo rodeaban si no lograba manejarlo. ¿Y Wanda? Preguntó Sholan, volviendo al propósito original.
Si la energía que la nutría desapareció, ¿cómo puedo ayudarla? Para restablecer el equilibrio y salvar a Wanda, respondió Cortana con una seriedad que caló hondo, deberás vincularla al núcleo de armonía del caos, este tiene el poder necesario para hacerlo, pero no será sencillo. La energía que fluye a través de ti está entrelazada con las fuerzas cósmicas y caóticas, y será necesario usar esa misma energía para restaurar la estabilidad de Wanda. Sholan cerró los ojos, sintiendo una creciente determinación. Sabía que no podía hacerlo solo. Pero el núcleo de armonía del caos, ahora fusionado con él, podría ser la clave para salvar a Wanda. A pesar de lo riesgoso que podría ser, debía intentarlo. Voy a hacerlo, dijo con firmeza. Voy a restaurar el equilibrio de Wanda, aunque me cueste todo. Cortana no respondió inmediatamente, pero la sensación de apoyo en su voz era inconfundible cuando habló de nuevo. Deberás usar una poción especial, creada con la misma energía del caos que ahora te pertenece. Esa poción restaurará la conexión de Wanda con el flujo de energía necesario para estabilizarla. Sholan comenzó a trabajar con rapidez, utilizando su sistema para integrar las energías caóticas y cósmicas dentro de la poción. La fórmula era compleja, pero no podía permitirse errores. Sabía que la vida de Wanda dependía de su éxito. Mientras la poción tomaba forma, Sholan sintió que la esencia misma del núcleo de armonía del caos se fusionaba con su energía, dándole la capacidad de canalizar la estabilidad dentro del caos. Con un último esfuerzo, completó la poción y la sostuvo en sus manos. Esta poción será el vínculo, dijo para sí mismo, sintiendo que su poder ya no solo era suyo, sino que estaba destinado a algo más grande. En ese momento, una figura apareció entre las sombras de la habitación, con una presencia que irradiaba poder y autoridad. Sholan se tensó, y Pietro, que se había mantenido al margen, también se alertó al ver la figura. Eso que acabas de hacer, la voz resonó en el aire, profunda y grave. Es algo que no debías tocar. La figura emergió completamente de las sombras, mostrando un rostro sombrío y con una mirada que parecía medir la esencia misma de Sholan. Espero que sepas lo que estás haciendo, niño, la figura continuó, su tono más serio. Lo que acabas de crear, lo que has desatado, podría ser el final de todo.